Hola, saludos, bienvenidos a El Deportivo acá en CB24. Un gusto estar con ustedes para polemizar y por supuesto profundizar en temas del deporte en Centroamérica. Hoy con invitados muy especiales y además un tema también que nos atañe a todos en Centroamérica. En México siguen sin darle crédito al trabajo que se realiza en Centroamérica a nivel de fútbol. Un ejemplo es lo que ocurrió la semana anterior cuando Herediano de Costa Rica derrota al América en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sin embargo, en México, lejos de dar reconocimiento a la labor que se realiza en Centroamérica, pues lo que califican es que todos son defectos del América y que lo que dejó de hacer el América es lo que beneficia en este caso al equipo costarricense. Pero más de eso, el análisis es global. ¿Por qué nos siguen viendo menos en México a todos nosotros los centroamericanos en el ámbito deportivo, específicamente en el futbolístico? Eso es lo que queremos analizar en los próximos 30 minutos y para ello tenemos a invitados que nos van a acompañar y que nos van a dar también su criterio para poder profundizar en el tema. Vamos a aprovechar para saludar de una vez a Roberto Acuña, quien es periodista panameño y bueno, pues nos atiende vía telefónica a esta hora. Saludos, Roberto, y bueno, pues conocer una introducción también de tu parte sobre este tema. ¿Por qué en México a Centroamérica nos ven menos en el ámbito deportivo, específicamente el futbolístico? Bienvenido. Muy buenos días. Respecto a tu pregunta, estimado colega, hay un fenómeno constantemente se está repitiendo, ¿no? en la historia de la humanidad. Es que cuando los llamados Goliat acostumbran a golpear a los más pequeños, y estos países pequeños empiezan a crecer y a jugarle de tú a tú y a igualarse, entonces es muy difícil que ese Goliat acepte que ha habido una evolución en los equipos más pequeños del área. Y entonces yo explicaría de esa manera el comportamiento de la prensa mexicana hacia los equipos de la región centroamericana. Porque el triunfo del Herediano, y yo tuve la oportunidad de ver el partido, o sea, un triunfo claro y contundente, ¿no? Herediano hizo gala de muchas virtudes. Que bueno, pues, y que en México no se le reconozca que Herediano fue en cierta medida más efectivo en ciertos pasajes pasivos, hasta superior, yo creo que es muy lastimoso. Yo creo que este es un comportamiento típico de la prensa mexicana que es muy difícil que cambie, muy difícil que cambie. Claro, Roberto, vamos a profundizar en el tema porque definitivamente lo que tenemos que hacer como centroamericanos es acabar con esta mala práctica, que se dé el reconocimiento a los equipos del fútbol centroamericano, porque ya para ellos ni a nivel de clubes ni a nivel de selección es tan fácil como antes. Gustavo Jiménez, saludos, gracias por acompañarnos y también conocer tu primera opinión sobre el tema. Buenos días, Álvaro, y efectivamente creo que, como vos apuntás, lo que debemos seguir haciendo es seguirles ganando hasta el momento en que se den por enterados, porque llevan varios años ya acumulando derrotas y fracasos, y me parece que una parte importante de la prensa mexicana no se ha dado por enterada. Creo que ese es el camino, seguirlos derrotando y demostrarles con hechos, no solo con polémicas, sino con hechos, con victorias, que las distancias se han cortado y que ya no son ese Goliat. Se dejaron decir después de ese resultado que la Liga de Campeones de la CONCACAF era una copa bananera, entre otras cosas, en algunos titulares. Pero vamos a observar y a escuchar el siguiente extracto de lo que se dijo en el programa La Última Palabra de Fox Sports, en donde no se reconoció prácticamente la labor del equipo costarricense. Y esto es un reflejo de lo que hacen normalmente con el fútbol centroamericano. Señor Gonzalo Farfán, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Un saludo a todos en la mesa, a la gente que nos acompaña y aparte de que lo tomó con seriedad, creo que le faltaron muchos jugadores a este equipo del América, ¿no? Hubo muchos jugadores lesionados, entre ellos los dos goleadores del torneo, que es Zúñiga y Oribe Peralta, así es que es difícil así jugar un partido de visitante contra un equipo que además jugó bastante bien. Carlos Sequeiro, buenas noches. Hola, buenas noches. Decir que sí es faltar el respeto al crecimiento del fútbol de Costa Rica, que eliminó a León, al Cruz Azul y al América. Carlos Velasco, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, un saludo a todos. Creo que sí, la intención es tomarlo en serio, pero evidentemente, como dicen mis compañeros, el rival hizo un gran papel. Me parece que hubo momentos en que América sentía que podría ir llevando la eliminatoria para poder definirla en la vuelta.
pero al final de cuentas la calidad se impuso. Yo tendría que decir que el América no anota en los últimos 4 partidos. O sea, ha hecho un gol contra Santos, no hace gol ahora, tampoco hizo gol contra Pachuca. O sea, lo que le falta al América es gol. Pero no recibía, Oscar. O sea, no hacía goles, pero el equipo defensivamente lo hacía muy bien. Y ahora realmente con la expulsión el equipo se partió totalmente y el equipo de Casa Herediano terminó haciendo contundencia. lo necesario. Se hablan de 3 cosas, ¿no? De 3 problemas que tuvo el América en este partido, ¿no? Las ausencias de jugadores importantes, la expulsión de Arroyo, y le da mucho énfasis Gustavo Matosas al tema de la cancha. También le da mucho énfasis al tema de la cancha en el partido de vuelta al Estadio Azteca. Yo creo que debe de pesar más que la cancha, la cuestión futbolística, que es lo que no tuvo el América. No pesó de manera ofensiva. ¿Pero por qué no puedes jugar bien? Según Gustavo, porque la cancha. Hay algunas precisiones que a mí me gustaría poner en la mesa y a consideración de la gente que está en su casa viendo el programa. Primero, la cancha pesa, sí pesa. El estadio son 8,000, pero un estadio lleno de 5,000, de 6,000 o de 8,000, la gente pesa ahí. Para la vuelta, ¿tienen coche completo? Hay que ver si América tiene el coche completo. El 8 de abril puede ser, ¿no? ¿Y por qué momento atraviesa ese coche completo? Se le gana en Centroamérica a equipos mexicanos por la cancha, por la afición o por lo que estos dejan de hacer o por la virtud y el crecimiento que tiene en general el fútbol centroamericano. Roberto, ¿cuál es tu criterio? Bueno, pues yo creo que a veces los planteamientos, y con todo el respeto de los colegas mexicanos, sus planteamientos rayan y a veces rebasan el límite de la prepotencia. Porque yo considero que siempre cuando vienen aquí a Augusta Rayón, y por ejemplo, te pongo un caso, el caso del Pachuca de México, que vino hace 3 años a jugar con su panameño, específicamente el Árabe Unido de Colón. El Árabe Unido le metió 4-1 en un estadio de gama sintética. No dieron méritos, no dieron nada. O sea, es una costumbre muy repetitiva. Si no es la cancha, es el técnico. Si no es el técnico, es el ambiente. Pero siempre ellos buscan una excusa para justificar en parte las derrotas que sufren aquí en la región. Doy otro ejemplo, ¿no? El ejemplo del caso de Saprissa. Cuando el América elimina a Saprissa, ellos dicen, bueno, pues fabuloso el América, genial. O sea, ellos dieron un balance positivo de lo que hizo el América, pero nunca analizaron lo que le ocurrió a Saprissa, que perdió, por ejemplo, un defensor que está haciendo muy bien, como el panameño Adolfo Machado, que es el capitán actual de Saprissa. O sea, ellos siempre analizan los partidos desde el punto de vista de sus equipos y nunca, ni dan crédito, ni analizan las virtudes del rival. Y bueno, pues Roberto, también hay otro ejemplo. El Cruz Azul se fue derrotado en el estadio, en el Maracaná, hace pocos meses también. Es parte de ese crecimiento que muestra el fútbol panameño y el fútbol centroamericano en general. Gustavo, ¿qué criterio sobre esta situación? Y vuelvo a la pregunta y al comentario que lancé al colega Roberto. ¿Pierden los equipos mexicanos o no sacan los resultados en Centroamérica por lo que dejan de hacer, por los factores externos como la cancha, como los estadios, como todo lo que los colegas mexicanos señalan una y otra vez como justificantes de esos resultados que obtienen en Centroamérica? ¿O es el crecimiento el principal factor que inclina la balanza a favor de los equipos de nuestra región? Bueno, Álvaro, decir como lo hizo Matosas, que perdieron prácticamente por la cancha, creo que es insultar la inteligencia de los aficionados, del rival, de la prensa y de todo el mundo. Es que es un argumento absurdo que no se sostiene solo. E insisto en que lo que más nos conviene, eso sí, es que sigan cayendo en ese discurso autocomplaciente en el cual ignoran por completo el crecimiento del fútbol centroamericano, que les ha ganado, les sigue ganando. Ya Costa Rica eliminó 2 equipos y prácticamente y medio, contando al América esta vez. Ya sufrieron una eliminación del Pachuca con un equipo canadiense, y creo que conforme avance el tiempo y se van a ir dando cuenta de lo errado que es ese discurso que se expresa en parte principalmente entre los periodistas, en entrenadores como Matosas y también en algunos dirigentes como Ricardo Peláez, creo que es gerente o directivo del América, que incluso en medio de su delirium tremens
se atrevió hasta a dudar de la patada criminal que le pegaron a Lagos en el suelo. Vamos a hacer una primera pausa comercial en este programa del Deportivo. Cuando regresemos veremos lo que dice un capitán de la selección de Costa Rica en su momento mundialista de Corea-Japón 2002 como Eric Lonis sobre este tema. ¿Por qué no reconocen la labor del fútbol centroamericano en México y además a qué se debe el crecimiento del fútbol en nuestra región? Eso después de la pausa. Estamos compartiendo en esta edición del Deportivo con Roberto Acuña y con Gustavo Jiménez, dos colegas periodistas centroamericanos, y estamos analizando por qué en México no se le da el crédito que merece el fútbol centroamericano. Nos siguen observando por encima del hombro y bueno, pues los resultados no los están amparando en los últimos tiempos. Sin embargo, eso es lo que estamos hablando en este Deportivo. Eric Lonis, un capitán de la selección de Costa Rica en el año básicamente por ahí de los inicios del año 2000, estuvo en el Mundial de 2002 con Costa Rica, también dio su opinión sobre el tema. ¿Por qué en México no hay reconocimiento a la labor del fútbol centroamericano y a qué se debe el crecimiento del fútbol en esta región? Lo vamos a observar a continuación. Para la población que tenemos, los países centroamericanos, principalmente Honduras, Costa Rica, El Salvador, y llevar jugadores y competir a nivel de clubes contra países como Estados Unidos, con millones de habitantes, con México de 120 millones de habitantes, creo que es un gran logro, y yo eso se lo achaco al hecho de que simplemente en los genes tenemos muy buenos jugadores. Y yo creo que al menos en nuestro país se habla mucho de fútbol mexicano. Yo entiendo que por medio de la televisión paga, recibimos muchos programas de México, y hay veces cuando usted los ve a la lejanía, la gente le da la sensación de que son gente que está en otro mundo, y no es así. Pero en el caso del América, que es un equipo de 44, 45 millones de dólares en contrataciones, y que un equipo costarricense le pelee, para mí ya eso es muchísimo mérito, y que le gane 3-0 todavía más. Así que yo me siento orgulloso de los equipos centroamericanos, y siempre hemos dado la pelea fuerte, y somos rivales que antes no se respetaban mucho, pero ahora sí. Los equipos centroamericanos dan la pelea, los equipos centroamericanos están muchas veces incluso por encima de los mexicanos. Esto tiene que ratificarse también con selecciones nacionales, Roberto, y es una buena oportunidad la próxima Copa Oro. Hay que verlo como el chance, como esa oportunidad para poder refrendar lo que se ha hecho en equipos y demostrar que México no asusta en Centroamérica. No, claro, definitivamente. Yo creo que ya los tiempos esos donde ellos ya llegaban y con la sola presencia ganaban los partidos, ya esos tiempos quedaron atrás, ¿no? Durante la última Copa de Oro, Panamá demostró, es decir, bien, no está aún al nivel fútbol mexicano, la que está cerca. Le ganamos 2 veces en la Copa de Oro, y a mí sí me daba mucha risa escuchar los argumentos de la derrota. La culpa se la achacaban todas al técnico, falta de técnico. Incluso llegaron a decir que el equipo de Panamá era un equipo bronco, un equipo que como podían perder con un equipo que ni siquiera sabía tocar el balón. O sea, todo este tipo de epítetos descalificativos utilizaban hacia nuestra selección. Pero claro, yo soy de la creencia que el fútbol mexicano, por más millones y millones y millones que inviertan, jamás va a dar un salto de calidad notable, mientras esa actitud arrogante de sus dirigentes y de los miembros de sus prensa siga vigente. En el caso específico de Costa Rica, me refiero, me llama mucho la atención de que aún ellos no se hayan dado cuenta el fútbol tico, a mi modo de ver, ya los ha así, igualado. Cuidado que, porque no estoy muy lejos, superado. La última actuación que tuvo la selección de Costa Rica
en el reciente Mundial de Brasil, yo creo que ya eso era un argumento suficiente para que ellos aceptaran de que en el caso del fútbol costarricense ha experimentado un crecimiento increíble, el mejor crecimiento de la región, y eso hay que aceptarlo. Pero, vuelvo y repito, o sea, esa actitud arrogante de directivos, jugadores, de miembros de la prensa mexicana, ese va a ser el talón de Aquiles de ellos, porque mientras no sean autocríticos, mientras no reconozcan las virtudes de más rival, seguirán viniendo aquí a Centroamérica perdiendo partidos. Gustavo, en este caso, o sea, ¿cuánto afecta el hecho de que en México se sigan considerando de esa forma, o cuánto beneficia a Centroamérica el hecho de que igual en México se sigan creyendo los gigantes y que están a años luz del fútbol centroamericano? Bueno, creo que beneficia en el fondo. Es cierto que resulta bastante molesto ver ese evidente menosprecio y ver cómo no reconocen los méritos enormes y el crecimiento que ya no es un supuesto, sino una realidad del fútbol centroamericano y que se ha expresado a través de numerosas victorias. Si ya no toman nota de eso, pues bueno, el problema lo tendrán allá en México. Que hago la acotación de que es un país maravilloso, los centroamericanos y a los costarricenses en particular nos encanta visitar. Es un país de brazos abiertos para los turistas, pese a los problemas que sabemos que tienen algunas de sus zonas. Y esta partecita que tanto nos molesta, pues se refiere únicamente al campo del fútbol y de ninguna forma afecta la percepción que tenemos de que es un país realmente de gente maravillosa, México. Sí, efectivamente, siguen teniendo este discurso de que si van al Mundial tienen que llegar a la final, si van a la Copa América tienen que ser campeones, y si estamos hablando de las eliminatorias de CONCACAF tienen que pasar caminando, y se les olvida que ya estuvieron como a 3 minutos únicamente de ser eliminados en la última edición. En el 2010 también habían sufrido, y creo que ellos en algún momento tendrán que darse cuenta de que ya no están en el cielo, ya no están por encima del fútbol de Centroamérica, y se terminarán dando cuenta, ya sea en la victoria, en la derrota 10 o 20 o 100, pero en algún momento sabrán que ya no están en esa noche. Vamos a hacer una segunda y última pausa comercial en el Deportivo acá en CB24. Cuando regresemos en nuestro bloque de cierre, vamos a tratar de provocar dentro de todos los centroamericanos que exista esa reflexión y que exista también esa forma en que muy internamente cada uno de nosotros pueda darse cuenta que efectivamente no estamos por debajo de México, y además también que podamos manifestarnos de una u otra manera, sea en redes sociales, sea cuando haya partidos en nuestra región, para poder hacerlos sentir incómodos y hacerlos ubicarnos más bien dentro de esa realidad que están viviendo. Vamos a hablar de esto y vamos a tratar de provocar ya un cierre y un análisis y unas también resultados de toda esta conversación, tratar de poner los puntos sobre las IES y tratar de ver cómo le damos vuelta a esto, porque centroamericanos somos todos y merecemos el respeto de la prensa y del fútbol mexicano. Estamos hablando en términos meramente futbolísticos y ninguno de los países centroamericanos es menos que México. Evidentemente habrá distancias más en algunos que otros donde el fútbol se ha desarrollado más y tienen también los recursos y la forma para poder estar compitiendo en cada uno de los torneos, sea de eliminatorias mundialistas a nivel de selección o de clubes como la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero ninguno de los países centroamericanos que participan en este tipo de certámenes es menos que México, y esa es la mentalidad que debería arraigarse dentro de cada uno de los dirigentes, jugadores, aficionados, y que se acabe el miedo. En este caso, Gustavo, arranco contigo. Bueno, yo creo que ya el miedo a nivel del club existe muy poco de jugadores, quiero decir, de cuerpo técnico. Ya hay suficientes pruebas para demostrar que el fútbol mexicano no es tan superior y que en Centroamérica tenemos suficiente talento y suficiente calidad en equipos y en selecciones nacionales mayores y menores para poder golpearlos. Y lo que apuntabas ahora de que los aficionados se hagan sentir, lo vimos la semana anterior. Hubo uno de los colegas de Fox Sports de Gallar, creo que no es mexicano, pero igual me imagino que
se siente obligado a defender a la audiencia mexicana, menospreció claramente el triunfo de Heredia en las redes sociales, haciendo un comentario sobre su uniforme, que en el contexto en que lo hizo claramente era un menosprecio hacia el triunfo herediano, y le llovió duro realmente, no solo aficionados heredianos, y también el jugador cavernícola que pateó a Lagos en el suelo, Pablo Gol, también tuvo que salir a defenderse dada la enorme reacción. Entonces creo que se pueden ir dando cuenta a través de este tipo de iniciativas espontáneas. No se trata de ninguna campaña, simplemente de aficionados que en su momento quisieron expresarse. Creo que ahí se pueden ir dando cuenta de cómo los estamos viendo en Centroamérica y de cómo disfrutamos estos triunfos. Gustavo, gracias por habernos acompañado. Encantado, bueno, y ojalá que Heredia complete el trabajo y termine de dejar ese Ferrari bien chocado allá en México. Roberto, y también queremos tus conclusiones de cierre en este programa. En redes sociales esperamos que mediante tus comentarios, los de Gustavo, los míos, se haga una concientización y empecemos a presionar, porque yo creo que ya debe acabarse lo que deportivamente no demuestran, pero sí mucho en sus comentarios y hablándolo, pero no lo están demostrando en la cancha, que son superiores. Y bueno, pues eso es nuestra idea, poder provocar este cambio en Centroamérica, poder provocar que los aficionados se manifiesten y ejerzan su presión y su derecho de no verse, o en este caso, de no ser vistos como menos por el fútbol mexicano. Bien, quería empezar por lo siguiente. Esta frase que dio hace un tiempo atrás el comentarista David Faitelson de la cadena ESPN, ya eso se acabó, de que México clasifica al Mundial caminando. Ya eso no es así. No clasifica al Mundial, pero clasifica número 1 sufriendo. Y otra cosa, los centroamericanos tenemos que estar conscientes que el fútbol en nuestra región está creciendo. Y está creciendo porque algo se está haciendo bien. Entonces, no importan los millones que tengan ellos allá en el fútbol mexicano. No es la organización, la forma de trabajar la que va a darnos resultados. La que obviamente nos va a acercar cada día más al nivel de ellos. Pero vuelvo y repito, a mi criterio, ya hay países de la región como Costa Rica, que para mí, evidentemente ya están igualados, y cuidado digo que están superando ya. Gracias, Roberto. Muchas gracias por habernos acompañado. Nada. Un abrazo. Gracias a Roberto Acuña por haber estado con nosotros. Y ya en el cierre también mal haríamos si no reconocemos que existen algunos diarios que sí dieron crédito a la victoria del equipo herediano de Costa Rica contra el América en la Liga de Campeones. El Medio Tiempo dijo: el terror, Tico América con ala y media fuera de la Conca Champions. Además, Fox, pero en su página de internet, dijo que el Ferrari amarillo es Tico América humillado. Esto en torno a las declaraciones que había dicho Gustavo Matosas de que su equipo era un Ferrari para competir en Centroamérica. Herediano pone al América al borde del knockout en Conca Champions, dice Excelsior. Son algunos de los diarios que sí reconocieron en alguna medida el desempeño del fútbol centroamericano. Goleados en Costa Rica, dice también este nuevo diario, La Afición. Y bueno, pues por otra parte también dice: Herediano humilla 3-0 al América, y sonó el cielito lindo en Costa Rica en alusión a que los aficionados costarricenses del Herediano cantaron esa canción. Récord, América contra la pared, todavía dejan abierta la serie los del diario Récord. De esta forma estamos llegando al final de esta edición del Deportivo en CB24. Los invitamos para que continúen con la programación regular de CB24.